El hombre arrojó al niño al pozo, pero el caballo saltó detrás sin dudarlo. Lo que ocurrió después dejó a todos en silencio, y a uno de ellos marcado para siempre. Suscríbete para más historias que te erizarán la piel y tocarán tu corazón. Bruno, quieto, carajo, gritó Ana Lucía mientras sujetaba con fuerza las riendas del caballo, que bufaba con desesperación, como si algo invisible lo pusiera en alerta. La brisa de la tarde había cambiado. Ya no traía el olor fresco de los eucaliptos, sino una humedad extraña, densa, como si el campo respirara con esfuerzo. Ana, acostumbrada a los cambios de humor del clima en los cerros salteños, soltó un suspiro y acarició el cuello sudado del animal. Bruno no se calmaba. «¿Qué te pasa, viejo?», murmuró, buscando con la mirada algún animal entre los matorrales. Nada. Solo el sonido de los grillos y el crujido lejano de las ramas secas. Caminó unos pasos hacia el corral, mientras el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Había salido solo a recoger leña, como hacía cada tarde desde que su marido, Esteban, había muerto 3 inviernos atrás. Desde entonces, la casa había quedado grande y el silencio pesado, pero Ana no se quejaba. Había aprendido a hacer de su soledad una rutina. El mate a las 5, el pan casero en el horno de barro, la radio en volumen bajo mientras tejía junto a la estufa. Pero esa tarde, algo estaba roto. Bruno resopló de nuevo, esta vez mirando fijo hacia el fondo del terreno. Ana siguió la dirección de sus ojos. Entre los cañaverales algo se movía, pequeño, rápido. ¿Un zorro? No. Se escuchó un sollozo, frunció el ceño, caminó sin pensarlo, empujando con sus botas la tierra seca. Los sollozos crecían. No eran animales, era un niño. «¿Hola?», dijo deteniéndose a 1 metro del matorral. No hubo respuesta. «¿Hay alguien ahí?». Una rama crujió, luego otra, y entonces lo vio, acurrucado, con la ropa desgarrada y el rostro cubierto de tierra y lágrimas. El niño la miraba con ojos enormes, como si ella fuera un monstruo. «Tranquilo, mi amor», dijo Ana, bajando la voz como cuando calmaba a los potrillos recién nacidos. «No te voy a hacer daño. ¿Qué haces aquí?». El niño no respondió. Temblaba. Tenía las uñas negras de mugre, los labios agrietados, y en una de sus mejillas una mancha morada comenzaba a hincharse. Ana se agachó lentamente, sin acercarse demasiado. «Soy Ana. Vivo aquí cerca. ¿Estás perdido?». El niño negó con la cabeza, casi imperceptiblemente. «¿Viniste solo?». No hubo respuesta. El silencio volvió a caer, espeso. Solo el crujido de las ramas y el resoplido lejano de Bruno rompían la escena. Ana se incorporó. Su instinto le gritaba que algo andaba muy mal. No era solo un niño perdido. Había miedo en su mirada, ese miedo que ella conocía bien, porque lo había visto en los ojos de su hermana cuando escapó de su marido golpeador 30 años atrás. «Vamos a casa», dijo Ana con firmeza, extendiendo la mano. El niño dudó, pero se puso de pie. Caminó con ella, sin decir palabras, sin mirar atrás. Bruno los esperaba en la entrada, inquieto. Cuando el niño lo vio, se detuvo en seco. Bruno, curioso, dio un paso hacia él. El niño alzó la mano y la apoyó sobre su hocico. El caballo se quedó quieto, como petrificado. Un instante suspendido y luego un relincho corto. Ana observó, sorprendida. Esa noche, mientras calentaba sopa de zapallo, Ana echaba miradas al niño que dormía en el sillón, envuelto en una manta gruesa. No había querido decir su nombre. Solo había aceptado comer, y luego cayó rendido, como si su cuerpo no pudiera sostener más la carga. Bruno, en vez de volver al corral, se quedó junto a la ventana, vigilante, como si supiera que algo más venía en camino, algo que rompería la rutina de Ana Lucía para siempre. Y aunque ella no lo sabía aún, ese encuentro iba a traer de regreso una fuerza que había creído muerta, el deseo de cuidar, de proteger y de luchar. El calor del mediodía se había disipado y el cielo empezaba a cubrirse de nubes cargadas,
de esas que anuncian tormenta, pero no sueltan una sola gota. Ana caminaba en silencio por el sendero que llevaba al arroyo, con una canasta vacía en una mano y la otra rozando las hojas secas de los arbustos. Bruno la seguía a paso lento, como siempre, pero esa vez no era una caminata más. Algo en su pecho estaba inquieto desde la noche anterior. El niño seguía sin hablar. No había soltado una sola palabra, ni siquiera al despertar con el rostro bañado en sudor y los ojos vidriosos. Se había sentado a la mesa, comió en silencio y luego salió al patio a mirar al caballo. Eso era todo. Ana no había insistido. Había aprendido, con los años, que las palabras forzadas no curan nada. Pero su mente no dejaba de girar. Cuando llegaron al arroyo, Bruno se detuvo. Se tensó olfateando el aire. Ana frunció el ceño, el mismo comportamiento de la tarde anterior. «Otra vez tú con tus presentimientos», le murmuró al animal, aunque en el fondo también sentía esa presión en el pecho. Algo raro flotaba en el ambiente. Fue entonces que lo oyó. No era viento ni ramas moviéndose. Era un llanto, bajo, entrecortado, como el gemido de alguien que ya no puede más. Provenía del otro lado del cauce, detrás de unos sauces viejos que cubrían la vista. Ana cruzó sin pensar. La tierra estaba húmeda y resbalosa, pero ella seguía con paso firme. Bruno no la siguió esta vez. Se quedó al borde, relinchando con nerviosismo. «¿Hola? ¿Hay alguien?», preguntó con voz alta tratando de sonar firme. El llanto se apagó de golpe. «No te escondas, por favor. No quiero hacerte daño». Avanzó con cuidado y ahí lo vio, sentado entre las raíces de un sauce, con los brazos cubriéndose el rostro. Estaba el mismo niño de la noche anterior, Elías. Ana se detuvo. El corazón le dio un vuelco. «¿Qué haces aquí, mi amor?», dijo suavizando el tono. El niño levantó la mirada, los ojos hinchados, rojos, y por primera vez habló. Quería volver. Ana sintió que algo dentro de ella se deshacía. Se acercó lentamente, se agachó frente a él. «¿Volver a dónde?». «Con él. Pero no me quiere. Me dijo que si me iba otra vez, me iba a enterrar». La voz del niño tembló. «Así me dijo, que me iba a enterrar». Ana se quedó helada, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo, como quien repite una amenaza que ya escuchó demasiadas veces. Como quien ya no espera que le crean. «¿Quién te dijo eso, Elías?». Pero el niño cerró la boca y bajó la cabeza. El viento sopló fuerte y una rama cayó cerca. Bruno relinchó desde el otro lado del arroyo. Ana lo miró. No podía llevarlo de vuelta a esa casa, no sabiendo lo que ahora sabía, o al menos lo que empezaba a entender. Su corazón latía con fuerza. En esa tierra seca y apartada, donde las cosas se barrían bajo la alfombra, nadie hablaba de lo que no convenía, y mucho menos si implicaba meterse con hombres de mala fama. Pero Ana ya había decidido. «Vamos», le dijo al niño. «Esta vez no te voy a dejar solo». Elías la miró un instante. Sus ojos seguían asustados, pero esta vez también había un atisbo de algo más. Confianza. Cruzaron el arroyo juntos. Bruno los recibió con un leve relincho, como aprobando la decisión. Ana lo montó y subió al niño con ella. El cielo empezaba a oscurecer, mientras volvían a casa, con el viento golpeando sus mejillas y el cuerpo de Elías temblando contra el suyo. Ana comprendió que el silencio de ese niño traía consigo una historia más pesada de lo que estaba preparada para escuchar. Pero no por eso iba a soltarlo. Jamás. Elías no decía mucho, pero sus ojos hablaban a gritos. Cada vez que Ana se acercaba con un plato de comida caliente o le ofrecía una manta limpia, el niño la miraba como si esperara un golpe. No retrocedía, pero tampoco confiaba del todo, como si su cuerpo estuviera listo para correr en cualquier momento. «¿Te gusta el pan casero?», preguntó Ana mientras dejaba el plato sobre la mesa. Elías asintió sin mirarla y se llevó un trozo a la boca con movimientos rápidos, casi ansiosos. Bruno asomó la cabeza por la ventana. El niño, al verlo, dejó el pan por un segundo y caminó hasta la puerta.
Ana lo observó con cautela desde la cocina. Elías abrió la puerta con cuidado, como si tuviera miedo de que el caballo se asustara. Pero Bruno permaneció quieto. «¡Hola!», susurró el niño estirando la mano. Bruno avanzó un poco y se dejó tocar el hocico. Fue un gesto mínimo, pero Ana lo sintió como una grieta en un muro que hasta ahora parecía impenetrable. Algo estaba empezando a aflojar. Elías volvió adentro y se sentó frente al fuego. Ana se acomodó cerca, con su tejido en las manos. El silencio era cómodo hasta que el niño rompió la quietud. Él tenía otro caballo, pero lo vendió. Ana levantó la vista. ¿Quién? Darío. Ese nombre cayó como una piedra. Ana ya lo había escuchado. Un hombre conocido en el pueblo por su carácter violento, con fama de meterse en cosas turbias. Vivía en los márgenes, literalmente, en un rancho medio derrumbado camino a la quebrada. No tenía hijos. Al menos eso decían. ¿Era tu papá? Elías bajó la mirada y se encogió de hombros. Me decía que sí, pero a veces decía que no, que mi mamá me dejó y que nadie me iba a querer. Ana dejó el tejido sobre su regazo. Quería acercarse, abrazarlo, decirle que nada de eso era cierto. Pero algo le decía que aún no era el momento, que si apretaba muy fuerte, Elías se volvería a romper. «Bueno, pues se equivocaba», dijo en voz baja. «Hay gente que sí te quiere, aunque aún no lo sepas». Elías no respondió, pero sus ojos se humedecieron. Fingió que se acomodaba la manta, como para ocultar las lágrimas. Ana se levantó y fue hasta la alacena. Sacó una caja de madera. Dentro, fotos viejas en blanco y negro. Se las mostró sin decir nada. Imágenes de Esteban, de ella más joven, de caballos, de días simples. Elías las miró con atención, sin hacer preguntas, pero con una expresión distinta, como si por primera vez pudiera imaginar otro tipo de vida. «Él también amaba los caballos», comentó Ana, señalando una foto de Esteban con Bruno de potrillo. «Decía que los animales sienten cuando algo anda mal, que no hablan, pero lo saben todo». El niño levantó la vista. Ana le sostuvo la mirada. No hubo palabras, pero en ese cruce silencioso se entendieron. Esa noche, mientras el viento golpeaba las persianas y el fuego crepitaba en la estufa, Ana se sentó en la cama con una libreta. Anotó 3 palabras. Elías no está seguro. Sabía que no podía protegerlo sola si las cosas se complicaban. Pero también sabía que si alguien se atrevía a venir por él, tendría que pasar por encima de ella y de Bruno. Y aunque aún no lo sabía, el verdadero peligro no era lo que Elías recordaba, sino lo que había elegido olvidar. «¿Y ese niño, doña Ana? ¿De dónde salió?». La voz sonó detrás de ella, áspera como tierra seca. Ana Lucía giró lentamente y se topó con los ojos entrecerrados de don Ramón, parado junto a la reja de la despensa del pueblo. Llevaba la camisa abierta, el sombrero sucio de polvo y la típica actitud del que cree saber más que los demás. «Es un nene que andaba perdido», respondió Ana, con una sonrisa medida. «Lo encontré cerca del arroyo». Ramón chasqueó la lengua y cruzó los brazos. «¿Y no lo denunció a la comisaría? ¿No avisó al cura al menos?». Ana lo miró fijo. «¿Y usted cuándo fue la última vez que se preocupó por un niño?». Hubo un silencio breve, incómodo. Una mujer que salía con pan bajo el brazo se detuvo a escuchar. Disimulando con la mirada clavada en la bolsa, Ramón bajó la voz, pero no el tono. «Mire, doña, yo nomás digo que hay gente que se mete en cosas sin saber. Ese mocoso no es de por acá, y uno nunca sabe lo que arrastran». Ana no respondió. Guardó la harina en su bolso y se dio media vuelta. «Con permiso». El rumor corrió más rápido que el viento. Para cuando volvió al rancho, ya había vecinos mirando con más curiosidad de lo habitual. Algunos saludaban con sonrisas tensas, otros apenas levantaban la cabeza. Y al caer la tarde, una mujer del pueblo le tocó la puerta. «Dicen que lo que usted tiene no es un niño, que es un problema». Ana cerró la puerta sin contestar. Elías, sentado en el borde del catre, la miró sin hablar. Había escuchado todo.
¿Van a venir por mí?, preguntó de pronto bajito. Ana se arrodilló frente a él. No, nadie va a venir, estás conmigo. Pero dentro de ella, una semilla de duda se empezó a mover. Esa noche, mientras acomodaba la ropa recién lavada, notó algo en uno de los pantalones de Elías. Un bulto pequeño cosido por dentro. Lo descosió con cuidado. Era una bolsita de tela, negra, apretada. Dentro, una cadenita con un dije viejo y oxidado, y un papelito doblado muchas veces. Lo abrió con manos temblorosas. Decía solo 3 palabras, garabateadas con lápiz. No confíes en él. Ana sintió un escalofrío. Guardó la nota y salió al patio. Bruno estaba inquieto. Caminaba en círculos, olfateando el aire. Elías apareció en la puerta. ¿Dónde lo encontró? Ana dudó. En tu pantalón. El niño tragó saliva. Era de mi mamá. ¿Dónde está ella, Elías? El silencio volvió, denso como una piedra en el pecho. No sé, dijo él finalmente. Un día ya no estuvo. Después vino él. Y yo me quedé. Ana respiró hondo. El viento soplaba fuerte esa noche, y las ramas golpeaban contra las paredes como si quisieran entrar. No sabía todavía qué era más peligroso, el hombre que buscaba al niño, o los secretos que el niño había enterrado para sobrevivir. Pero lo que sí sabía, con certeza, era que ya no había vuelta atrás. El humo del asado se mezclaba con el aroma a tierra mojada. La plaza del pueblo hervía de voces, risas forzadas y cuchicheos disfrazados de charla casual. Era domingo, y como cada primer fin de mes, la comunidad se reunía bajo los eucaliptos para compartir carne, pan casero y alguna que otra copa de vino. Ana llegó con una fuente de empanadas humeantes. Saludó a quienes se cruzaban sin detenerse demasiado. Llevaba el gesto sereno, pero por dentro la desconfianza crecía como maleza. Sabía que, desde el asunto del niño, ya no la miraban igual. Elías se quedó en casa con Bruno. No por miedo, sino por estrategia. Ana no quería exponerlo. No aún. Don Ramón ya estaba ahí, con su copa en mano y su lengua afilada. Rodeado de un par de hombres mayores, gesticulaba como quien sabe que lo están escuchando. «Digo no más», decía, elevando la voz lo justo para que varios lo oyeran, que cuando uno vive en comunidad, lo mínimo es avisar si encuentra a un desconocido dando vueltas, más si es un niño. Porque luego aparecen los problemas y nadie sabe de dónde vienen. Algunas cabezas se giraron discretamente hacia Ana. Y no lo digo por maldad, pero uno nunca sabe si ese tipo de criaturas vienen con cola de lío. Ana apoyó la fuente en la mesa con más fuerza de la que planeaba. Las empanadas temblaron. «¿Tiene algo que decirme, Ramón?», preguntó en seco, clavándole los ojos. El hombre sonrió, ese gesto falsamente amable que usaba cuando quería provocar. «Yo nada, solo pienso en el bien de todos, y de usted también, doña Ana. No vaya a ser que esté metiéndose sin darse cuenta en algo que no entiende. Entiendo perfectamente lo que hago, y si tuviera alguna duda, se la preguntaría a alguien de confianza, no a usted». El silencio cayó como baldazo de agua. Solo se escuchó el chisporroteo de la grasa sobre las brasas. Una de las mujeres murmuró algo, y enseguida otra cambió de tema. Pero el daño ya estaba hecho. Las miradas seguían ahí, flotando alrededor de Ana como moscas. Más tarde, mientras servían café, doña Malvina, una señora de manos ásperas y ojos sinceros, se acercó. «No le dé importancia, Ana. Ramón siempre fue lengua larga. Pero tenga cuidado. Ya empezó a meter ideas en la cabeza de los gendarmes. Dice que el niño puede ser robado o peor». Ana sintió un nudo en el estómago. Agradeció en voz baja y se fue antes de que terminara la reunión. Cuando llegó a casa, encontró a Elías dormido junto a Bruno, con la cabeza apoyada en el lomo del animal. El caballo no se movía, como si entendiera que no debía romper ese momento. Ana se agachó, les acarició el pelo a los dos y sintió que el miedo se le instalaba en el pecho. No podía protegerlo con palabras bonitas ni con empanadas calientes. Si don Ramón hablaba con la policía, podrían venir por él. Y si ese tal Darío se enteraba,
La noche cayó temprano, espesa como presagio. Ana se sentó frente al fuego, el cuaderno abierto sobre las piernas. Agregó una nueva línea bajo la nota anterior. Ya no es seguro quedarse en silencio. El asado del domingo, ese que antes era un ritual, se había convertido en una advertencia, y lo que venía después no sería fácil de digerir. La noche caía pesada, sin estrellas, una de esas noches en las que el viento no sopla y el aire se queda quieto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Ana no podía dormir. Daba vueltas en la cama mientras escuchaba cada crujido de la madera, cada ladrido lejano de los perros del pueblo. El asado del domingo la había dejado inquieta. Don Ramón ya no hablaba por hablar, ahora sembraba miedo. Y el miedo, cuando crece, no pide permiso. Afuera, el silencio del campo era interrumpido solo por el relincho ocasional de Bruno. Ana se levantó. Se puso una bata encima y salió al pasillo. Elías dormía en el cuarto de huéspedes, con la puerta apenas entornada, pero algo no estaba bien. Se escuchaba un murmullo, un quejido. Ana empujó la puerta con suavidad. «¡No! ¡No! ¡No me metas ahí!», gritaba Elías entre sueños, agitándose bajo las cobijas, empapado en sudor. Ana se acercó rápido, se sentó a su lado y lo tomó por los hombros. «Elías, mi amor, estás soñando. Tranquilo, ya estás a salvo». El niño abrió los ojos de golpe, desorientado, jadeando como si hubiera corrido una maratón. Temblaba. «No, no me metas al hoyo otra vez», susurró sin mirarla. Ana sintió un nudo apretarle el pecho. Lo abrazó sin pensarlo. Elías, al principio, se quedó rígido, pero después apoyó la cabeza en su pecho. Lloró en silencio, como quien ya no puede más. «¿Quién te hizo eso, mi amor?», preguntó Ana, bajito. El niño no respondió, solo se apartó un poco y sin decir nada se levantó la camiseta. Ana contuvo el aliento. Tenía marcas, viejas, algunas cicatrices descoloridas y otras más recientes, moretones amarillentos, raspones cicatrizando mal. Pero lo que más le heló la sangre fue una línea fina, larga, justo en la espalda baja, como si alguien hubiera usado algo afilado para corregirlo. Ana le acarició la piel con la yema de los dedos, como si eso pudiera borrar el dolor. «¿Fue Darío?», preguntó en voz baja. Elías asintió apenas, sin levantar la cabeza. «Me metía en un pozo cuando me portaba mal. Me decía que ahí era donde iban los que nadie quería. A veces me dejaba ahí toda la noche». Ana cerró los ojos. La rabia le subía como fuego por el pecho, pero la contuvo. No era momento de explotar, era momento de sostener. «Ya no más, ¿me oís? Nadie te va a volver a hacer daño. Mientras estés conmigo, eso se acabó». Elías levantó la vista. Por primera vez la miró de frente, como si estuviera comprobando si lo que decía era de verdad. «¿Y si viene? No va a venir. Y si lo hace, no va a tocarte». Esa noche, Elías durmió en la cama de Ana. Se acurrucó como un cachorro herido, y Ana le pasó el brazo por encima, sintiendo el corazón del niño latir rápido como un tambor asustado. Prometió en silencio que haría lo que fuera por protegerlo, pero en el fondo sabía que las promesas no bastaban. Si Darío llegaba a encontrar ese rancho, la historia no se repetiría, porque esta vez Ana estaba lista para pelear. El sol apenas se colaba entre las nubes cuando Ana salió al corral con una taza de mate tibio en la mano. Se detuvo en seco al ver la escena. Elías estaba ahí, parado frente a Bruno, con una rama en la mano como si fuera una vara de mando. El caballo no se movía, solo lo miraba. Ana no hizo ruido, se quedó observando desde la galería. «¿Qué te pasa, Bruno? ¿No te asusta que yo te mire así?», decía el niño, sin notar la presencia de Ana. «A mí me da miedo cuando me miran, pero tú no me das miedo». Bruno avanzó un paso. Elías dejó caer la rama. «¿Me entiendes, verdad?». El caballo bajó la cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro del niño. Elías cerró los ojos. No dijo nada, no lloró, solo se quedó ahí, quieto, como si hubiera encontrado un refugio.
Ana tragó saliva y se apartó sin interrumpirlos. Volvió a la cocina con una mezcla de asombro y ternura. Ese animal, viejo y terco como él solo, nunca había sido especialmente afectuoso, ni siquiera con Esteban, pero con Elías era distinto, como si lo hubiera olido desde el primer día, como si supiera lo que traía cargando encima. Más tarde, cuando Elías entró a la cocina con las botas llenas de barro, Ana lo recibió con una sonrisa. «Parece que a Bruno ya no le caes tan mal. ¿Me deja cepillarlo?», dijo el niño, y por primera vez dejó escapar una risa chiquita, pero sincera. «Eso no lo hacían ni conmigo», respondió Ana entregándole una servilleta. «Algo ve en ti, parece». Elías se sentó a la mesa y mientras comía el pan con queso, soltó algo que Ana no esperaba. «Una vez me escondí en el establo, cuando él me buscaba. Bruno estaba nervioso, pero se quedó quieto. No relinchó, como si supiera que yo no quería que me encontraran». Ana lo miró fijo. «¿Bruno estaba ahí?». «Sí, era otro, pero también se llamaba así». Elías bajó la mirada. «Me acordé hoy». Ana no dijo nada, pero sintió un escalofrío. Otro caballo, otro Bruno, un recuerdo confuso o una coincidencia demasiado exacta. Esa noche, mientras barría la galería, Bruno empezó a inquietarse. Caminaba en círculos, olfateando el aire, con las orejas erguidas. Ana lo observó con atención. «¿Qué sentís, viejo?», preguntó acercándose. Elías salió al oír los pasos del animal. Apenas se paró junto a él, Bruno se calmó. Se detuvo por completo y soltó un resoplido suave. Luego volvió al corral, tranquilo. Ana sintió el corazón apretado. No era la primera vez que Bruno reaccionaba así. Lo había hecho antes, cuando Esteban enfermó. También cuando su hermana llegó con el rostro hinchado y el alma rota. Ahora era Elías, y Bruno lo había elegido. Ese vínculo, tan extraño como profundo, no podía explicarse con lógica, pero estaba ahí, creciendo entre ellos como una raíz silenciosa. Y mientras Elías dormía esa noche, con Bruno acostado justo al otro lado de la pared del rancho, Ana entendió que si alguna vez el peligro volvía a tocar la puerta, no estarían solos. Porque ese caballo, sin decir una sola palabra, ya se había puesto del lado correcto de la historia. «No, si yo lo vi con mis propios ojos», decía don Ramón, sentado en la verdulería con una cerveza en la mano. «Ese Darío no es cualquier pelafustán. Ese tipo tiene algo raro. No es normal lo que hace con los animales». Ana, que estaba acomodando unas cebollas en su canasta, se quedó quieta. Fingió seguir eligiendo verduras, pero el nombre le retumbó como una campana vieja. «¿Cuál Darío?», preguntó una mujer al fondo. «El del asentamiento, el que vive por el barranco, en ese rancho que parece que se va a caer solo. Dicen que entierra cosas en el patio, perros, gallinas y quién sabe qué más». Ana tragó saliva y pagó rápido. No dijo nada, pero sus pasos la llevaron directo a casa sin pasar por la panadería como siempre. Ya en la cocina, con la bolsa de verduras sobre la mesa, sacó su cuaderno. Lo abrió en la hoja donde había escrito las primeras notas sobre Elías y volvió a anotar: «Darío, asentamiento, violencia, entierra cosas». Miró por la ventana. Elías estaba en el corral, cepillando a Bruno con la misma paciencia de siempre. Aquel niño, que ni siquiera sabía sonreír sin pedir permiso, parecía encontrar paz solo entre crines y tierra. Ana se armó un mate y se sentó frente al cuaderno. Si ese Darío era quien pensaba, entonces el peligro no era abstracto. Estaba cerca, a un par de kilómetros, y podía llegar caminando. Esa noche decidió hablar con Malvina. «¿Vos sabés algo de ese tal Darío?», preguntó sin rodeos mientras revolvían un guiso en la cocina de la vecina. «¿Darío?», Malvina levantó una ceja. «Ese hombre está mal de la cabeza. Vive solo, pero dicen que ha tenido varios chicos con él. Ninguno se queda mucho tiempo. Unos dicen que son hijos, otros que son prestados. ¿Y nadie ha hecho nada?». «¿Y quién va a hacer?».
En ese barrio la policía entra solo cuando ya hay muertos, y mientras no moleste a nadie de este lado, miran para otro lado. Ana apretó los dientes. Yo creo que Elías viene de ahí. Malvina dejó de revolver. ¿Estás segura? No, pero lo sé. La vecina la miró con los ojos bien abiertos. Entonces, amiga, tenés que tener mucho cuidado, porque si es verdad, ese hombre va a venir a buscarlo. Ana asintió, pero por dentro ya estaba decidida. No iba a esperar a que la amenaza tocara la puerta. Si ese hombre existía, si había hecho daño, si Elías había vivido con él, entonces iba a averiguarlo, aunque fuera sola. Esa madrugada, antes que saliera el sol, preparó a Bruno con calma, le dejó una nota a Elías junto al desayuno y tomó el camino hacia el asentamiento. Nadie la vio salir. La tierra estaba húmeda, el aire cargado. Ana montó con firmeza, con los ojos puestos al frente y el corazón golpeando fuerte. No sabía exactamente qué buscaba, solo sabía que no podía quedarse sentada esperando. Y que si Darío era real, si ese hombre había marcado a Elías con esas cicatrices y esos silencios, entonces el pasado estaba a punto de despertar. El papel estaba clavado en la puerta, sujeto con un viejo clavo oxidado. Ana lo vio apenas bajó del caballo. No hizo falta leerlo para saber que no traía buenas noticias. Con manos firmes lo arrancó. La tinta estaba corrida, escrita a las apuradas con letra grande, torcida, como escupida con rabia. «No te metas. Ese niño no es tuyo. Sabemos dónde vivís». Ana no sintió miedo al leerlo. Sintió bronca, una que le subió por la espalda como una chispa que encuentra pólvora. Miró alrededor. Nada, ni un alma. El campo seguía quieto, pero ahora el silencio tenía otro tono. Más denso, como si alguien la espiara desde la maleza. Entró a la casa y cerró con doble traba. Elías estaba en la cocina, jugando con unos fósforos viejos sobre la mesa. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista. Ana guardó el papel en el cajón más alto del mueble y asintió. Sí, solo pasó una cosa en el pueblo, pero ya está. El niño la miró unos segundos. Había aprendido a leer más allá de las palabras. No dijo nada, pero supo que algo andaba mal. Más tarde, mientras lavaban los platos juntos, Elías preguntó, ¿alguna vez te amenazaron a vos? Ana se detuvo un momento, con el trapo mojado en las manos. Una vez, cuando era joven, pero no por algo tan importante como ahora. ¿Y qué hiciste? No me dejé asustar, respondió sin dudar. Elías bajó la cabeza, luego susurró, yo tengo miedo de que me lleven otra vez. Ana se secó las manos y se arrodilló a su lado. Escúchame bien, mi amor. Nadie te va a llevar, aunque tenga que enfrentar a quien sea. Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. No lloró, solo asintió, como si necesitara escuchar eso todos los días para empezar a creerlo. Esa noche, mientras Elías dormía, Ana volvió a sacar el papel del cajón. Lo alisó sobre la mesa, lo leyó una y otra vez. La amenaza era clara. Ya no se trataba solo de rumores. Alguien la estaba observando. Alguien sabía. Y ese alguien estaba cada vez más cerca. Pensó en ir a la policía, pero la idea le duró poco. Si el nombre de Elías salía a la luz, podrían identificarlo. Y si lo identificaban, tal vez lo entregarían. ¿Y a quién? ¿A ese Darío? ¿A un sistema que ni siquiera sabía de dónde había salido el niño? No, no podía arriesgarlo. No todavía. Fue hasta el establo, donde Bruno dormía recostado. Ana se sentó junto a él, en la penumbra tibia del heno. Acarició su lomo con calma, buscando respuestas en su silencio. No sé si estoy haciendo lo correcto, viejo, pero no lo voy a dejar, no después de todo lo que vivió. El caballo se movió apenas, como si entendiera. Ana sabía que estaba sola, que la amenaza ya no era una posibilidad, sino una certeza. Pero también sabía que rendirse nunca había sido opción. Y mientras esa criatura con alma rota durmiera bajo su techo, ella iba a estar lista para lo que viniera. Aunque tuviera que enfrentarse al mismo infierno,
Ana se quedó sentada frente a la estufa mucho después de que el fuego se apagara. La casa entera respiraba un silencio denso, cargado de preguntas sin respuestas. Afuera, la noche se extendía como una manta pesada. El papel con la amenaza aún estaba sobre la mesa, doblado en 4. Elías dormía en el cuarto, tranquilo por ahora. Ana lo había arropado como si fuera suyo, le había acariciado el pelo, le había mentido sin culpa. Todo está bien, pero no lo estaba. Nada estaba bien. El miedo se le había metido en el cuerpo como el frío, lento, profundo, difícil de sacar. Sabía que, si hablaba, si pedía ayuda, alguien vendría, pero también sabía lo que eso podía significar para Elías. Nadie garantizaba que lo protegerían. Al contrario, el sistema era una ruleta, y los niños como él, los invisibles, los que no tenían papeles ni parientes, eran los que primero perdían. Se levantó, fue al ropero y sacó una caja vieja. Dentro había cartas, fotos de Esteban, cosas que guardaba cuando aún creía que algún día sería madre. Entre todo eso, encontró un cuaderno de tapas duras, casi nuevo. Lo abrió y escribió: «Hoy tomé una decisión, no voy a entregarlo. Si eso me cuesta algo, que así sea. Prefiero cargar con las consecuencias que cargar con su miedo». Cerró el cuaderno, lo guardó, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su soledad ya no dolía tanto. Tenía un motivo, tenía un propósito. Proteger a ese niño era, ahora, lo único que importaba. Al día siguiente salió al pueblo temprano. Habló con el almacenero, compró víveres, saludó con una sonrisa medida, fingió normalidad, pero detrás de los ojos ya era otra persona, una que sabía que no podía confiar en nadie. En la plaza, Malvina la alcanzó. «Ana, ¿viste al gendarme nuevo? Dicen que anda preguntando por un menor desaparecido». Ana fingió sorpresa, pero su pulso se aceleró. «¿Aquí? ¿En este pueblo?» «Sí. Lo vi hablando con don Ramón. Cuidado, amiga. Ese viejo tiene la lengua más larga que la calle principal». Ana asintió, agradeció y volvió al rancho con los músculos tensos. Esa tarde, encerró el portón con candado. Preparó comida como siempre, lavó ropa como siempre, pero cada gesto era una barrera más, una defensa. Bruno la seguía a cada paso, como si también supiera que algo estaba por cambiar. «Tenemos que aguantar un poco más», le dijo al caballo mientras lo alimentaba. «Solo un poco más». Esa noche, Elías se sentó a su lado en la galería. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. «¿Te arrepentís de que me haya quedado?», preguntó sin mirarla. Ana sintió que el pecho se le apretaba. «No, lo que me daría miedo es que te fueras». El niño asintió, no dijo nada más. Pero en su gesto había algo nuevo, una confianza que antes no estaba, un lazo. Ana lo abrazó y en ese momento supo que había cruzado un límite. No solo lo estaba cuidando, lo estaba eligiendo. Y ese amor, sin papeles ni permisos, era más fuerte que cualquier amenaza. La lluvia caía con furia. El viento hacía silbar las rendijas de las ventanas y las gotas rebotaban como piedritas sobre el techo de chapa. Ana había cerrado todo, como hacía cada vez que se avecinaba tormenta. Elías ya dormía, y Bruno estaba en el establo, inquieto desde que comenzó a oscurecer. Afuera, los truenos rugían como si anunciaran algo más que mal clima. Entonces se escuchó un golpe seco, fuerte, violento. Ana se quedó quieta. Otro golpe. Esta vez más insistente, luego una voz grave, áspera y conocida. «Abrí la puerta, vieja. Sé que está ahí». El corazón de Ana se le detuvo un segundo. Caminó hacia la entrada, agarrando el atizador de hierro de la estufa. Se asomó por la cortina. Era él, empapado, con la mirada encendida y el cuerpo oscilando como un animal herido. «Darío, dije que abras. No tenés derecho a esconder lo que no es tuyo». Ana apretó los dientes y abrió la puerta solo un poco. «Lárguese de mi casa». Darío dio un paso al frente apoyando la mano en el marco. «¿Dónde está el pendejo? No tiene por qué saberlo. Usted no tiene ningún derecho». «¡Es mío!», gritó golpeando la madera con el puño cerrado. «Vivió conmigo, lo crié.
Le di techo. ¿A cambio de qué? ¿Golpes? ¿Encierros? ¿Cicatrices? Darío se quedó en silencio. Sus ojos enrojecidos ardían. Luego sonrió, pero fue una sonrisa torcida, oscura. Usted no entiende, ese mocoso no vale nada. Lo recogí porque me servía, pero ahora lo quiero de vuelta. Ana levantó el atizador. Si da un paso más, juro que le quiebro el cráneo. Darío soltó una carcajada, pero no entró. Elías apareció detrás de Ana con los ojos abiertos como platos. No había oído nada, pero lo había sentido. La presencia, la voz, el olor. No, susurró. No, por favor. Darío lo vio y cambió de inmediato. La risa se borró. Se inclinó hacia él, como un perro que olfatea presa fácil. Ahí estás. Sabías que ibas a volver. Elías dio un paso atrás. Ana se interpuso. No te lo vas a llevar. Nunca más. ¿Y quién lo va a evitar? ¿Tú? Ana sostuvo la mirada. Sí, yo. La lluvia se intensificó. Darío bajó la vista al barro, luego volvió a mirar a Ana. Algo en su cara cambió. Se dio cuenta de que no iba a poder sacarlo por la fuerza. No esa noche, no sin llamar la atención. Esto no queda así, dijo con los dientes apretados. Te metiste con lo que no es tuyo. Ana lo observó alejarse bajo el aguacero hasta que la silueta se borró entre los árboles. Cerró la puerta con el alma en la garganta. Elías se sentó en el suelo, temblando. Ana se agachó junto a él. Lo viste, pero no pudo tocarte. Eso ya dice mucho. El niño la abrazó. No dijo nada. Lloraba en silencio, con esa angustia vieja que no se va con palabras. Ya no tiene poder sobre vos, ¿entendés? Mientras estés conmigo no va a lastimarte. Y aunque Ana lo decía con firmeza, por dentro sabía que eso era solo el principio. Darío se había ido, sí, pero su amenaza había quedado flotando como un relámpago que todavía no cae. ¿Y tú, qué harías si alguien así viniera por un niño que tú protegieras? ¿Lo entregarías o te enfrentarías al peligro, aunque estuvieras sola? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú. La historia apenas empieza, y lo que viene pondrá a prueba todo. El día había empezado tranquilo, demasiado tranquilo. Ana lo sintió desde que abrió los ojos. Bruno estaba inquieto desde temprano, y los pájaros no cantaban como de costumbre. Elías había salido al corral con una canasta de pasto seco, silbando bajito. Ana lavaba ropa en el fondo cuando escuchó el ruido. No fue un sonido fuerte, más bien un crujido raro, como de rama rota. Luego, un silencio brutal. Instintivamente corrió hacia la casa. ¡Elías!, gritó, dejando caer el balde. Nadie respondió. Lo vio apenas cruzó el corral. Darío, de pie junto al viejo pozo abandonado, sujetando al niño por el brazo con una violencia que helaba la sangre. Elías pataleaba, gritaba, lloraba. ¡No, soltame! Ana se lanzó hacia ellos, pero tropezó con una soga tirada y cayó al barro. ¡Basta, Darío! ¡No te lo vas a llevar! Darío la miró con esos ojos vacíos, como si no hubiera alma detrás. Te lo advertí. Es mío. Y sin pensarlo, sin dudarlo, lo hizo, lo arrojó. Ana soltó un grito que no pareció humano, un alarido que partió el aire. Antes de que Ana pudiera moverse, antes de que su cuerpo reaccionara al horror, se escuchó el galope, un trueno de pezuñas golpeando la tierra. Bruno. El caballo apareció desde el lado opuesto del corral, corriendo como si el infierno lo persiguiera. Pasó a centímetros de Ana, directo hacia el pozo, y sin detenerse, saltó. El cuerpo del animal, enorme, cayó dentro del pozo justo detrás de Elías. El impacto se tragó el sonido. Luego, silencio, denso, aplastante. Ana corrió, cayó de rodillas al borde del pozo. Gritó el nombre del niño, gritó por Bruno, gritó hasta quedarse sin aire. Los gritos de Ana rebotaron en las paredes del campo y llegaron al pueblo. Primero Malvina, luego otros vecinos. La gente empezó a aparecer, jadeando, alarmada. ¿Qué pasó? El niño está en el pozo. Ese maldito lo tiró.
Don Ramón llegó último, con la cara pálida. Darío intentó huir, pero esta vez no lo dejaron. 3 hombres lo sujetaron entre gritos y amenazas. ¡Bestia! ¡Desgraciado! Ana no escuchaba, solo miraba dentro del pozo, buscando una señal, una voz, algo. «Elías, contéstame, mi amor». Pasaron segundos que se sintieron como siglos. Y entonces, desde el fondo, una voz tenue, temblorosa. «Estoy bien». Ana rompió en llanto. Luego otra voz, un resoplido fuerte. «Bruno». Malvina se arrodilló a su lado. «Están vivos. Ana, están vivos. Hay que sacarlos. Ya», dijo don Ramón, ahora con la cara desencajada, sin rastro de burla ni cinismo. Empezaron a traer sogas, linternas, escaleras. Algunos bajaron al pueblo por ayuda. El pozo, viejo y húmedo, se transformó en el epicentro del pueblo entero. Y Ana, aún temblando, se dio cuenta de algo. El miedo no había ganado, porque Bruno había hecho lo que nadie habría creído posible. Y Elías, contra todo pronóstico, seguía con vida. ¿Qué harías tú si alguien lanzara al vacío lo que más quieres en la vida? ¿Te paralizarías o saltarías sin pensar, como Bruno? Déjanos tu opinión en los comentarios. Lo que viene cambiará todo. Las linternas temblaban desde arriba, voces gritaban órdenes, bajaban sogas, improvisaban planes. Pero Ana solo escuchaba una cosa: la respiración agitada de Elías, amplificada por el eco del pozo. Sabía que estaba vivo, lo había oído, pero no podía verlo. «¡Elías!», gritó con el alma. «¡Resistí, ya vamos por ti!». Abajo la humedad era espesa, el barro les llegaba a las rodillas. Bruno estaba tumbado, protegiendo al niño con el cuerpo. Elías le abrazaba el cuello, con los ojos llorosos, pero la mente lúcida. Estaba en shock, pero no roto. «Bruno me salvó», susurró. «Se tiró por mí». Una voz desde arriba le lanzó una soga. Otro hombre bajaba con cuidado, con un farol colgado al pecho. «Tranquilo, muchacho. Ya te sacamos». Pero Elías, en ese instante, soltó algo que cambió todo. «Él no era mi papá». El rescatista lo miró confundido. «¿Quién?». «Darío. Ese hombre. No es mi papá. Me llevó cuando me perdí en una feria hace muchos meses». El mensaje subió como un rayo hasta la superficie. «Dijo que no es su padre», gritó el rescatista. Ana sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Se llevó la mano a la boca. Malvina, a su lado, la sostuvo por el brazo. «¿Qué dijiste? ¿Que Darío no es el papá, que lo secuestró?». Don Ramón se quedó helado. Varios vecinos lo miraron. La cara del gendarme que había llegado momentos antes se endureció. «Eso ya no es solo violencia doméstica», dijo en voz baja. «Es secuestro, es tráfico de menores». Cuando sacaron a Elías, envuelto en una manta cubierto de barro y con los brazos aferrados al cuello de Bruno, el silencio fue total. Nadie se atrevía a decir nada. El gendarme tomó la palabra. «¿Puedo hablar contigo, campeón?». Elías dudó. Miró a Ana. Ella asintió. «Estoy con vos, mi amor. Decí todo lo que necesites». El niño, entre pausas y suspiros, contó lo poco que recordaba. Una feria grande, su mamá dejándolo en un puesto solo un minuto, después una confusión, mucha gente, y luego Darío. Promesas al principio, comida, juegos, incluso cariño. Después los gritos, los golpes, el encierro. Me decía que mi mamá me había regalado, que nadie me iba a buscar. Ana lloraba en silencio. Bruno, ya vendado, permanecía echado cerca sin moverse, como si supiera que su rol no había terminado. Darío fue subido a una camioneta entre insultos y miradas cargadas de furia. El pueblo entero era testigo de algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado. No solo era violento, era un ladrón de infancia, un destructor de inocencia. «¿Cómo nadie lo vio?», murmuró Malvina. «¿Cómo permitimos que ese hombre viviera entre nosotros?». Ana no respondió, solo abrazó a Elías con fuerza. Ahora sí, sin reservas. Esa noche, en el hospital rural, mientras revisaban a Elías y le curaban algunos raspones, Ana se quedó sentada junto a él, sin soltarle la mano. «¿Tenés algún recuerdo de tu mamá, de tu casa?». Elías asintió lentamente.
Tenía una risa linda, olía a jabón, siempre cantaba cuando cocinaba. Ana le sonrió con ternura. Vamos a encontrarla, te lo prometo. Pero en su corazón sabía que la batalla no había terminado. Elías había sobrevivido al pozo, a Darío, al silencio. Pero ahora venía lo más difícil: recuperar su identidad, reconstruir su historia, y no estaría solo. ¿Tú qué harías si descubrieras que un niño que criaste no pertenece a nadie, pero ya es todo para ti? Déjanos tu comentario. Lo que sigue pondrá a prueba todo lo que Ana creía saber sobre el amor y la verdad. El pozo, ese hueco de tierra olvidado por el tiempo, se convirtió en el centro del pueblo. En menos de una hora, la noticia había llegado a cada rincón. Un niño había sido arrojado, un caballo había saltado detrás y un monstruo había sido desenmascarado. Mientras los gendarmes custodiaban a Darío en la camioneta, atado de manos y cubierto de barro, el resto del pueblo trabajaba en sincronía. Hombres bajaban con sogas, mujeres traían mantas, linternas, comida caliente. Nadie discutía. Nadie dudaba, todos sabían qué había que hacer. «¡Cuidado con esa cuerda!», gritó uno. «No lo jalen muy rápido, el caballo está herido». Elías ya había sido sacado, tembloroso, pero consciente. Ahora toda la atención se centraba en Bruno. El viejo caballo, mojado, golpeado, pero vivo, seguía en el fondo del pozo recostado. No se quejaba, no pataleaba, solo esperaba. «Vamos a necesitar una camilla reforzada», dijo el veterinario del pueblo, que había llegado en cuanto escuchó los gritos. Con ayuda de 5 hombres, armaron una estructura con maderas, lonas y sogas gruesas. Bajaron con cuidado, aseguraron a Bruno con tiras en el pecho y las patas y comenzaron a elevarlo. Ana observaba con el corazón en la garganta. Sus manos, llenas de barro, temblaban. No había soltado a Elías ni un segundo, pero su mirada estaba fija en Bruno. El ascenso fue lento. Cada metro que ganaban parecía eterno, y cuando por fin el lomo del caballo asomó al borde del pozo, un murmullo de emoción recorrió al pueblo. «¡Ahí viene! ¡Lo están sacando!». El caballo fue colocado con cuidado en el suelo. Sus ojos se movían, cansados pero despiertos. Ana se arrodilló a su lado. Le acarició el hocico con lágrimas en los ojos. «Sos un milagro, viejo, un milagro». Elías se acercó también. Caminaba con dificultad, pero sus pasos eran decididos. Se arrodilló junto a Bruno, apoyó su frente contra el cuello del animal y lloró como no lo había hecho nunca. No por miedo, no por dolor, lloró por alivio. «Él se tiró por mí. No lo dejen morir, por favor», decía entre sollozos. Ana lo abrazó fuerte, cubriéndolo con el cuerpo. «No va a morir. Está aquí con vos. Te eligió y no te va a dejar». El pueblo, que hasta entonces había mantenido cierta distancia, se acercó en silencio. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Todos sabían que habían presenciado algo que no se explicaba con palabras. El comandante de la gendarmería se acercó a Ana. «Lo que hizo ese hombre no tiene perdón, pero gracias a usted y a ese caballo, el niño está vivo. Vamos a investigar su identidad y vamos a hacer lo posible por encontrar a su familia». Ana lo miró de frente. «Elías ya tiene familia». El comandante asintió. No discutió. «Lo entiendo, pero ahora tiene que pasar por el hospital. Y usted también. Esto recién empieza». En la clínica rural, Bruno fue acomodado en un establo improvisado. El veterinario le limpió las heridas, le aplicó sueros y antibióticos. Tiene varias contusiones y una fractura leve, pero si sigue así, va a salir. Ana pasó la noche junto a él, con Elías en la camilla de al lado, dormido profundamente. Había perdido el miedo, al menos por esa noche. Bruno, desde su rincón, respiraba con dificultad. Pero cuando Ana se acercaba, movía apenas una oreja, una señal de que estaba ahí, que seguía presente. Esa madrugada, Ana escribió una sola frase en su cuaderno:
Hoy un caballo nos salvó a todos. Y mientras veía a Elías dormir con el rostro más tranquilo que nunca, entendió que lo que había empezado como un acto de compasión se había convertido en destino. Ya no era una decisión, era un vínculo sellado, y lo que venía ahora era defenderlo, con la vida, si era necesario. Ana despertó con el sonido de un motor que no reconocía. Miró por la ventana del hospital rural y se encontró con algo que jamás esperó. Una camioneta con el logo de un canal de televisión. Afuera, una reportera joven bajaba con un micrófono en la mano y una sonrisa de esas que no tienen nada de sincera. ¿Es aquí donde está el niño que fue rescatado por un caballo?, preguntaba, ya apuntando la cámara al edificio. En menos de una hora llegaron más, radios, blogs, medios locales. Todos querían una imagen, una declaración, una historia que pudieran titular con letras rojas. El caballo héroe saltó a un pozo para salvar a un niño. Lo decían como si fuera un cuento, como si no hubiera dolor detrás. Ana salió con calma. No había dormido bien, pero la firmeza en su espalda era inquebrantable. Se paró frente a los periodistas, con el sol pegándole de frente y el corazón alerta. Yo no voy a decir nada sin saber quiénes son ustedes, ni qué quieren hacer con esto. La reportera bajó el micrófono, algo incómoda. La gente quiere saber. Es una historia conmovedora. Es la vida de un niño, la interrumpió Ana. No un espectáculo. Dentro del hospital, uno de los enfermeros encendió la tele. En el canal regional ya circulaban imágenes del pozo, del rescate, de Bruno cubierto de barro. Elías lo miraba todo con los ojos abiertos, en silencio. Ana entró justo a tiempo para ver la transmisión. «Dicen que sos un milagro», le dijo. El niño no respondió, solo bajó la mirada. «No me gusta. No quiero que todos sepan», murmuró. Ana le acarició el pelo. «Te entiendo, pero a veces, cuando la verdad se hace grande, no se puede esconder. Lo importante es que sigas siendo vos, aunque hablen de lo que hiciste». Mientras tanto, en la plaza, los vecinos debatían. Algunos conmovidos, otros incómodos. Había quienes se emocionaban con la historia de Bruno. Pero también estaban los que empezaban a preguntar con otro tono. «¿Y si aparece la familia del niño?», decía una mujer mayor. «¿Y si ahora se lo quieren llevar? ¿Y si todo esto termina en que se lo sacan a Ana?», comentó otro. «La ley a veces no mira con el corazón». Don Ramón, más callado que de costumbre, solo observaba, pero su silencio no era vacío. Algo le daba vueltas en la cabeza. Esa tarde, un auto blanco con vidrios polarizados se estacionó frente al hospital. De él bajó una mujer vestida de civil, pero con la firmeza de alguien acostumbrado a mandar. «¿Doña Ana Lucía Duarte?» «Sí. ¿Quién la busca?» «Soy oficial de la Secretaría de Protección de Menores. Vengo a hablar del niño». Ana sintió un frío que le bajó por la nuca. «¿Qué quiere saber?» «Todo». «Pero tranquila, no venimos a llevárnoslo. Solo queremos entender qué pasó y evaluar su situación legal». Ana respiró profundo. Era el comienzo de otra lucha, pero al menos esta vez sabían que el mundo los estaba mirando. Esa noche, cuando todo se calmó, Ana se sentó junto a Bruno en el establo. El caballo ya se mantenía en pie, lento, pero firme. «Ahora todos hablan de vos, ¿eh? El caballo héroe, dicen». Bruno movió una oreja como si respondiera con sarcasmo. «Pero vos no saltaste por fama, lo hiciste por amor, como yo, como lo haría una madre, aunque nunca me llamen así». Volvió a la habitación. Elías dormía con la tele apagada, abrazado a un peluche que le había traído Malvina. Ana lo cubrió con la manta y le besó la frente. «No importa lo que digan allá afuera. Vos sos mío y nadie te va a arrancar de este lugar», porque no se trataba solo de protegerlo del pasado. Ahora tenía que protegerlo también del mundo, de las leyes que no sienten, de los medios que no entienden y de la duda más peligrosa de todas, la de si el amor sin papeles vale tanto como el que tiene sello y firma. El oficial de protección social cerró la carpeta y suspiró.
En su cara no había malicia, solo esa expresión neutra que viene con los procedimientos largos y los casos complicados. Doña Ana Lucía, entendemos su rol en el rescate. Nadie niega que usted ha sido vital para este niño, pero Elías no tiene documentos. No sabemos si está registrado, ni si tiene familia, y hasta que lo averigüemos, debe ser trasladado a un centro de menores bajo custodia estatal. Ana sintió que le quitaban el aire. Su cuerpo se quedó quieto, pero por dentro el corazón le golpeaba las costillas. «No lo van a cuidar como yo lo cuido», dijo bajito. «Es temporal», repitió la mujer, «mientras verificamos su identidad. Es el protocolo». Ana apretó los puños. Protocolo. Qué palabra más fría para separar a dos personas que ya eran familia. Elías estaba detrás de la puerta. Había escuchado cada palabra. Cuando Ana salió, él la esperaba con los ojos llenos de pánico. «¿Me van a llevar?» Ana lo abrazó. «Es solo por un tiempo, mi amor. Te lo juro. Yo no te voy a dejar solo». Elías no lloró, pero sus dedos se aferraron a la ropa de Ana como si con eso pudiera evitar lo inevitable. «¿Y Bruno? Bruno va a estar aquí esperándote, igual que yo». El auto blanco se llevó a Elías al caer la tarde. Nadie en el pueblo salió a mirar. Todos sabían que eso dolía más de lo que se decía. Ana lo acompañó hasta la puerta del vehículo. Se agachó frente a él. «¿Te acordás de lo que te dije? Que no estoy solo». «Eso, nunca, no importa dónde estés». El niño asintió, tragándose el miedo. La puerta se cerró. El motor arrancó. Y Ana sintió que algo dentro de ella se arrancaba también. Esa noche, el rancho estaba más silencioso que nunca. Bruno caminaba de un lado a otro, inquieto. Olfateaba la ropa de Elías, se acercaba a la puerta, volvía a mirar a Ana. «Ya sé, viejo, a mí también me duele». Ana se sentó frente a la estufa con el cuaderno en el regazo. «Hoy se lo llevaron. Me lo arrancaron con palabras suaves, pero la herida es igual de profunda. No sé cuánto tiempo voy a aguantar sin él, pero juro que voy a pelear». El centro de menores era frío. No había violencia, pero tampoco cariño. Camas iguales, reglas estrictas, rostros que no sonreían. Elías se sentó en la esquina de su cama con los ojos perdidos. Pensaba en la sopa de Ana, en el olor del pelo de Bruno, en el silencio tibio del rancho. Esa noche no durmió, pero tampoco lloró. Se prometió algo, no iba a olvidar. Al día siguiente, Ana fue al juzgado, no con odio, con determinación. Pidió hablar con un defensor de menores, explicó todo, mostró fotos, anotaciones, informes del hospital. Le contaron que había un proceso que tardaba, que no era fácil. «Está dispuesta a asumir la tutela». «Más que dispuesta. Estoy lista». El funcionario asintió. «Entonces empecemos». Ana salió del edificio con la mirada firme. La herida seguía abierta, pero ahora había un camino, y si ese camino la llevaba de vuelta a Elías, lo iba a recorrer con cada fibra de su alma, aunque le costara todo, porque no hay papeles más fuertes que el amor cuando ya decidió quedarse. Ana encontró el sobre una tarde, entre cuentas y publicidad del mercado. No tenía remitente, pero al ver la letra, chiquita, apretada, con algunas letras torcidas, supo de inmediato que era de él. Lo reconoció al tacto, como se reconocen los abrazos a ciegas. Se sentó en la galería con la respiración agitada, como si fuera a leer una bomba. Abrió el sobre con cuidado. Dentro, una hoja de cuaderno doblada en 4. «Querida Ana, no me gusta escribir, pero me dijeron que es mejor que decirlo en voz. Aquí no hay caballos, tampoco sopa de calabaza. La señora es buena, pero no me abraza como tú. Sueño con Bruno, sueño contigo, quiero volver. ¿Podés venir por mí? Elías». Ana leyó la carta 1, 2, 5 veces. Las palabras simples tenían el peso de un ladrillo. Cerró los ojos, respiró hondo y se prometió que esa carta no iba a quedarse en un cajón. No, esa carta era la llave. 2 días después, Ana estaba sentada frente a un escritorio en Salta capital. El abogado de infancia y familia revisaba documentos mientras masticaba una lapicera.
Tiene buenos antecedentes, señora. El informe del hospital la respalda, la policía también. Lo del caballo, ni hablar. Eso conmovió hasta al juez. ¿Y entonces? Entonces, hay una chance. Pero es un proceso largo. Debemos presentar una solicitud formal de custodia provisoria. Y luego, pelear por la definitiva. Ana lo miró sin parpadear. ¿Largo cuánto? Meses, a veces más. Yo no tengo meses, tengo un niño que me necesita ahora. El abogado la observó en silencio. Luego bajó la mirada y comenzó a redactar. Entonces vamos a apurarlo todo lo que se pueda. Esa noche, Ana volvió al rancho con una sensación mezclada de esperanza y ansiedad. Bruno la recibió como siempre, pero había algo distinto. Ya no relinchaba cuando Ana llegaba. No paseaba por el corral como antes, comía menos, se echaba más. Él también te extraña, dijo Ana en voz baja, mientras le acariciaba el cuello. Y no va a estar tranquilo hasta que volvamos a ser tres. Bruno cerró los ojos, lento, como si entendiera cada palabra. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. ¿Ana Lucía Duarte? Sí, habla ella. Le llamamos del hogar de Elías. Recibimos su solicitud de custodia. El niño está enterado. Quería que supiera que desde que se enteró, sonríe más. Ana apretó el auricular con fuerza. ¿Puedo hablar con él? No por ahora, pero puede mandar otra carta. Colgó con el corazón lleno y los ojos húmedos. No eran noticias definitivas, pero sí un paso. Durante la semana, Ana firmó papeles, presentó testigos, llevó fotos, cartas, informes médicos. Cada día, una cola distinta, un sello, una oficina. ¿Siente que lo está haciendo bien?, le preguntó Malvina una noche mientras le cebaba un mate. Ana no lo dudó. No lo siento, lo sé, porque nunca en mi vida me había sentido tan segura de algo. El caso se movía. La jueza asignada se interesó personalmente. El niño del caballo ya no era solo una historia viral, era un caso de verdad, con corazón, con raíces. Una noche, Ana escribió otra línea en su cuaderno. La sangre hace parientes, el amor hace familia. Porque no importaba si algún día aparecía una tía lejana o un papel viejo. Elías ya la había elegido, y ella a él. La carta, arrugada por las lágrimas, seguía en su mesa de noche. Ana la leía cada tanto, para no olvidar de qué se trataba todo esto. No era por la justicia, no era por el orgullo, era por ese niño que le devolvió el sentido a su soledad. Era por Bruno, que había saltado sin pensarlo, y por esa promesa que se hace solo una vez en la vida, la promesa de no fallar, nunca. La sala del juzgado era pequeña, sin lujos, con paredes de color crema y bancos de madera. Ana se sentó al frente, con la espalda erguida y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Llevaba su vestido gris claro, el mismo que usó en el funeral de Esteban. No por tristeza, sino por respeto. Frente a ella, la jueza revisaba papeles. Una mujer de rostro sereno, con gafas que bajaba cada tanto para mirar de frente. A su lado, el defensor del niño. A la derecha, el abogado de Ana. Y detrás, lo que Ana no esperaba. Vecinos. Malvina con un pañuelo en la cabeza. Don Ramón, serio pero firme. La enfermera del hospital, el veterinario, incluso el panadero, todos habían venido, no a mirar, a acompañar. La jueza levantó la vista. «Doña Ana Lucía Duarte, ¿está lista para declarar?» «Sí, señora jueza, hace tiempo que estoy lista». Ana habló, sin papel, sin apuntes. Su voz tembló al principio, pero pronto tomó ritmo. Contó cómo encontró a Elías en el arroyo, su ropa sucia, su mirada rota. Cómo lo llevó a su casa, cómo lo vio dormir abrazado a un caballo viejo y noble. No sabía quién era, solo sabía que estaba asustado, solo, y que algo le dolía por dentro. Narró las noches sin palabras, los silencios que hablaban más que cualquier grito. Habló de Darío, de la amenaza, del pozo, del salto imposible. Ese caballo se tiró por él. Yo no supe cómo reaccionar, pero él sí. La jueza la miraba sin interrumpir. Ana respiró hondo. No soy su madre por ley,
pero soy su casa. Soy la voz que lo calma cuando sueña feo. Soy quien le prepara el pan como le gusta, y no necesito más pruebas que esa. Cuando terminó, el abogado defensor de Elías pidió permiso para leer unas declaraciones. Eran testimonios firmados por los vecinos, el médico del hospital, la policía. Elías cambió cuando llegó a casa de Ana Lucía. Recuperó la sonrisa. La señora Duarte fue la única que hizo algo mientras los demás dudaban. Ese niño encontró familia en ella. La jueza asintió levemente. Luego alzó la mano. ¿Alguien más quiere declarar? Malvina se paró. Yo no tengo estudios, ni sé de leyes, pero he visto muchas cosas en mi vida y nunca vi algo tan claro como esto. Ese niño y esa mujer se encontraron porque estaban destinados, y si eso no es familia, entonces no sé qué lo es. Don Ramón se levantó también. Su voz fue seca, pero sincera. Me equivoqué con Ana. Dije cosas feas, dudé, pero cuando vi a ese caballo salir del pozo con el niño vivo, entendí que lo que ella hace no se puede medir con leyes, se hace con el alma. La jueza cerró el expediente. Miró a Ana como si la viera por dentro. A veces la ley camina más lento que el amor, pero también tiene corazón, y en este caso, lo que vemos no es una excepción, es una reparación. Vamos a evaluar la custodia provisoria de Elías bajo su tutela inmediata, con revisión mensual. El proceso continúa, pero el niño vuelve con usted. Ana no lloró, no gritó, solo bajó la cabeza y murmuró, «Gracias». Al salir, Elías ya estaba ahí. La trabajadora social lo había traído antes de la audiencia, por si había una resolución rápida. Cuando la vio, corrió. «¡Ana!». Ella lo atrapó en un abrazo que le quebró el cuerpo. «Te lo dije, mi amor, nunca ibas a estar solo». La gente aplaudió, algunos lloraron. Bruno, en casa, relinchó sin saber por qué. Y Ana, de pie en la escalinata del juzgado, sintió que la vida, por fin, le devolvía algo. El juicio había terminado, pero no el camino. Ahora venía lo más importante, enseñarle a Elías que no todo en la vida se pierde, y que algunas cosas, cuando se encuentran, se quedan para siempre. Ana tenía las manos sudadas mientras sostenía el bolígrafo. La jueza había colocado el documento frente a ella con una sonrisa leve. Con esta firma, Elías regresa legalmente bajo su custodia temporal. A partir de hoy, usted es responsable directa. Y, por lo que hemos visto, es la mejor opción. Ana no dijo nada, solo firmó, con trazo firme, con el corazón apretado de emoción, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Elías estaba en la sala de espera, sentado al borde del asiento, con los pies colgando. Al verla salir con el papel en la mano, se levantó como un resorte. ¿Nos vamos? Ana sonrió. Nos vamos a casa. El viaje de vuelta fue silencioso, pero no incómodo. Elías miraba por la ventana con ojos grandes, como si cada árbol fuera una señal de que su libertad era real. ¿Bruno está bien?, preguntó de pronto. Mucho mejor. No trotará por un tiempo, pero se para solo y está comiendo como antes. ¿Crees que se va a acordar de mí? Ana lo miró de reojo. Se acuerda de vos todos los días. Te busca en cada rincón. Elías sonrió y apretó el cinturón con fuerza. Apenas bajaron de la camioneta, el sonido los envolvió. Un relincho largo, potente, vibrante. Bruno. El caballo salió del establo casi trotando, cojeando un poco, pero con la cabeza alta y los ojos brillantes. Cuando vio a Elías, relinchó otra vez, más fuerte. Elías corrió hacia él, con la mochila colgando de un solo hombro. Se detuvo a centímetros, y Bruno lo olfateó con ternura. Se frotó contra él, como si necesitara comprobar que era real. Ana se quedó mirando, con una mano en el pecho. «Nunca vi algo igual», dijo Malvina, que había ido a recibirlos. «Ese animal lo ama». «Lo eligió», respondió Ana. «Desde el primer día». El interior del rancho ya no parecía el mismo. Había dibujos en la heladera, una hamaca improvisada en el patio y un aroma a pan recién horneado. Ana había preparado todo. Elías corrió a su cuarto. Abrió el armario. Su ropa seguía ahí, su almohada, su libro, todo.
«No cambiaste nada. Estuve esperándote no redecorando», le respondió Ana desde la cocina. Esa noche comieron los tres, Ana, Elías y Bruno, del otro lado de la ventana, observando como si entendiera cada palabra. «¿Sabes qué quiero ser cuando sea grande?», dijo Elías de pronto. «Veterinario, para cuidar caballos como Bruno». Ana lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. «Y vas a hacerlo. Vas a hacer lo que quieras». Antes de dormir, Elías salió al patio en pijama y abrazó a Bruno por última vez ese día. «Gracias por no dejarme», susurró. Bruno bajó la cabeza y cerró los ojos. Ana, desde la puerta, sintió que el corazón se le llenaba de algo que hacía mucho no sentía: paz. Por fin estaban donde debían estar. Por fin el hogar no era una casa, era un lazo. Uno que ni el tiempo, ni la ley, ni la oscuridad pudo romper. ¿Y tú, crees que un hogar se construye con paredes o con personas? Déjanos tu opinión. La historia se acerca a su final, pero el amor apenas comienza. Los domingos por la tarde, en la plaza del pueblo, se escuchaba una historia repetida con orgullo, como si fuera un trofeo invisible. «Fue un caballo, señora. Se tiró al pozo por un niño, por salvarlo». Los niños abrían los ojos como platos, las madres sonreían, los viejos asentían, repitiendo el relato por 10ª vez. Y aunque cada quien le agregaba un detalle distinto, todos coincidían en lo esencial. Bruno no era un animal común, era un héroe. La historia cruzó pueblos, fronteras, programas de radio. Una escuela rural pintó un mural con el caballo volando por el aire, con el niño en los brazos de una mujer de mirada firme. A veces exageraban, claro, pero Ana nunca corrigió nada, porque al final cada quien contaba la verdad como podía entenderla. El rancho volvió a llenarse de vida, no solo por Elías, que ahora iba a la escuela y leía cuentos en voz alta a Bruno bajo el alero, sino por Ana, que había vuelto a reír de verdad, y por Bruno, que ya caminaba con menos dolor, pero con más alma. Los vecinos dejaban cosas en la puerta: libros, ropa, comida, ya no por caridad, sino por afecto. «Esta familia se ganó el respeto del pueblo», decía Malvina, «y eso no lo consigue cualquiera». Ana a veces despertaba en la madrugada y salía al patio solo para mirar. Elías dormía. Bruno respiraba lento y profundo, y ella por fin sentía que la soledad que había arrastrado tantos años se había disuelto en algo más fuerte. Una mañana, una mujer de mirada suave llegó desde Salta. Traía una carpeta en la mano. Era trabajadora social otra vez, pero esta vez con otra intención. Encontramos un dato. Al parecer, Elías fue reportado como desaparecido por su madre biológica, pero falleció en un accidente semanas después. No tenía más familia, nadie lo buscó después. Ana bajó la mirada. «Entonces, soy lo único que le queda». La mujer asintió. «Sí, pero también lo único que eligió». Le entregó un nuevo documento: solicitud de adopción definitiva. Ana lo sostuvo en las manos, como quien recibe algo frágil pero poderoso. Ya no había dudas. Esa noche, Ana escribió la última línea en su cuaderno: «No lo parí, pero lo rescaté. No lo crié desde bebé, pero le curé el alma. No lo elegí al principio, pero ahora ya no imagino un día sin él». Lo cerró con una sonrisa. En la tapa, ya vieja y gastada, escribió con marcador negro: «Nuestra historia». Elías encontró el cuaderno días después. Lo leyó en silencio, sentado bajo el sauce, mientras Bruno rumiaba pasto a su lado. «¿Lo escribiste todo? Todo lo que sentí, todo lo que vivimos. ¿Lo puedo guardar yo?» Ana asintió. «Claro, es tu historia también. Los años pasaron, pero la historia quedó». Bruno vivió lo suficiente para ver a Elías crecer, para ser abrazado 1000 veces más, para ser pintado en murales y recordado en canciones infantiles. Y cuando partió, una mañana fría, lo enterraron en el corral, bajo un árbol que daba sombra en verano y hojas doradas en otoño. Ana y Elías lo despidieron en silencio. No hubo palabras.
Solo lágrimas limpias y un susurro entre dientes. Gracias, viejo amigo. Elías nunca dejó de contar su historia. A sus compañeros, a sus maestros, a quienes quisieran escuchar. Y cada vez que lo hacía, agregaba la misma frase. A mí no me salvó la policía, me salvó un caballo y una mujer que no se dio por vencida. El pueblo siguió con sus días, pero algo había cambiado. Porque en cada niño que jugaba en la plaza, en cada madre que apretaba la mano de su hijo al oír la historia, quedaba sembrada una idea. El amor no siempre llega como uno espera. A veces llega mojado, sucio y con miedo, y se convierte en todo. Ana, Elías y Bruno construyeron una familia sin moldes y dejaron una huella que el tiempo no pudo borrar. ¿Y tú, lector, qué estarías dispuesto a hacer por alguien que necesita ser salvado? Quizás la respuesta sea el principio de tu propia leyenda. A veces, el amor más profundo no nace de la sangre, ni de un apellido compartido, sino del instinto de proteger, del coraje de quedarse cuando todo empuja a huir, y de la fuerza de un corazón que salta al vacío por otro. Esta no fue solo la historia de un niño y su caballo, fue la historia de una mujer que convirtió su soledad en refugio, y de un animal que nos recordó que el amor verdadero no necesita palabras, porque al final lo que nos salva no siempre es lo más fuerte, sino lo más valiente. ¿Te conmovió esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué parte te tocó el alma, o si alguna vez viviste algo parecido. Dale like si crees que el amor puede transformar destinos. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que todavía existen héroes, aunque tengan crines y relinchen. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que no solo entretienen, sino que te hacen sentir parte de algo más grande, una comunidad donde las emociones importan y cada historia deja huella. Nos vemos en la próxima historia, aquí, donde los silencios también hablan y los caballos enseñan a amar.